Mari Mari, Pulamien, Pupeñí, Puení, Mulepalu, Tufachi Notrammeu, Tufachi Tragun. Inche Mayuma Fin, Tañi Peñi Mario, Tañi Mario Ñiremma, Tañi Mañeleteu, Inche Tufachi Tragunmu. Quería partir dando las gracias primero a la familia de Matías Catrileo, saludar acá hoy día a Peñimario, a Catalina, a la Lamien Mónica, igual, a la Lamien Rayén, a Patricia, a Pedro, Marimán, a Danay, distintas personas que en su círculo íntimo aparecen en este libro que ustedes podrán prontamente leer, ¿no? También agradecer a Sebastián Barros de Pehuen Editores que hicieron la publicación final de este material que ustedes ven acá adelante. A Fernando Pairicán, su curre también Gabriela Curinao, que fueron parte de la gestación de este trabajo desde un comienzo. Y a muchas personas que están al interior del libro, que cuando ustedes se acerquen a él van a poder ver un poco el esfuerzo grande que hubo de trabajo de archivo, de transcripción, de investigación de prensa, de entrevista, un arduo trabajo que se hizo también con el objetivo de estar presente en la conmemoración de estos 10 años, ¿no? Hoy día es una fecha importante para el pueblo mapuche, para el movimiento y también para el círculo cercano, íntimo de familiares y amigos de Peñi Matías Catrileo, ¿no? Son 10 años de su asesinato, 10 años de una muerte trágica y dolorosa, acaecida en el Fondo Santa Margarita, como todos sabemos, y es evidentemente un episodio triste que probablemente en sus seres queridos está removiendo distintos sentimientos. Y por lo tanto, cualquier palabra que también uno diga acá tiene que tomar en cuenta ese sentir de los familiares, ¿no? Que uno lo hace respetuosamente en esta posición, ¿no? Porque se remueven los sentimientos, pero también el cuerpo, se vienen a la mente, me imagino, sensaciones corporales, sensoriales que todos llevamos dentro, ¿no? Somos seres humanos que vamos viviendo de cierta forma los dolores que atravesamos, ¿no? Entonces, considerando eso, creo que hoy día es una fecha especial para poder hablar del Peñi, de lo que sucedió y de su vida, que básicamente la invitación del libro es a conocerlo un poco más, ¿no? A ver un poco más allá de lo que sabemos de la prensa, ¿no? De lo que sabemos, incluso de lo que dice el propio movimiento, ¿no? A ir un poquito más en la profundidad de la vida de Matías, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo que se hace igual entre medio del desgarro, del dolor, pero tratando de analizar, ojalá la mayor cantidad de elementos posibles para poder compartir con las personas esta memoria, ¿no? Yo digo que el trabajo de Fernando Pairicán, en colaboración con la familia de Matías Catrileo, es un acto de memoria, ¿no? Es lo que intento plantear en el prólogo, ¿no? Es un acto de memoria que se intenta compartir, y al momento de compartir, ese acto de memoria se vuelve entonces un acto político, ¿no? Porque no queda en la soledad de la familia o en el recuerdo íntimo, sino que se expone. Y el acto de exponer algo personal, privado, pero también asociado a los procesos políticos del pueblo mapuche, es generoso, ante todo es generoso, ¿no? Entonces creo que hay que mirar el libro en la generosidad que tiene, ¿no? De exponer una intimidad, que no cualquiera lo hace, ¿no? Y cuando lo hace es porque hay una determinación, una decisión política de hablar de la vida de Matías, ¿no? De exponer los recuerdos, cómo se vivía. Entonces creo que es un recuerdo colectivo, ¿no? Recordar es un acto siempre individual y colectivo. Recordamos como persona, como sujetos, pero también recordamos compartiendo con los demás y conociendo a la persona que recordamos desde la perspectiva de los demás, ¿no? Entonces todo eso, de cierta forma, se va trenzando en este material biográfico, ¿no? Es un ejercicio recordar de reabrir heridas también, de reabrir las vivencias, las buenas y las malas, las que llevamos más en el corazón. Incluso algunas, a veces también recordar es guardar silencios frente a algunas cosas que tampoco queremos contar, ¿no?
no siempre se cuenta todo, ¿no? Por lo tanto, todo acto de recuerdo está siempre mediatizado por lo que vamos sintiendo, por los objetivos que vamos proponiendo, ¿no? Bueno, si se puede apagar. Gracias. Chalto. Bueno, como decía, el libro es ante todo un acto de memoria y de memoria política, ¿no? Y eso es lo creo que es la intención principal que tiene que rescatarse. Ahora entrando un poco más y quizás invitándolo a leer y a conocer el material, yo quería destacar 2 puntos de vista. El libro tiene para analizarse de varias perspectivas, ¿no? Pero yo quería rescatar 2 puntos de vista que me parecían relevantes. Uno tenía que ver con los procesos emotivos y vivenciales de las personas, de los sujetos, en este caso de Matías, y cómo ellos se van formando en el transcurso del tiempo, ¿no? Y por otro lado, un punto que vengo discutiendo igual con varios Peña y Lamien sobre la multiplicidad de las vidas de los mapuches. Y lo voy a explicar brevemente para que se entienda, ¿no? La primera parte del libro es probablemente, a mi juicio, la más emocionante, ¿no? Y que se conjuga con la parte final, que efectivamente es el relato de cómo el Peñi fue asesinado, ¿no? Pero en la primera parte uno entra al mundo en que al que no tiene fácil acceso, ¿no? Que eso es su infancia, ¿no? Que es los orígenes del Peñi, de su lado catrileo, de su lado quesada, cómo se va hilvanando la historia de su familia para llegar a habitar y a ser y a constituirse en la ciudad de Santiago, después de varios periplos de viaje, como persona, cómo él accede a distintos momentos que suceden en Chile, a distintas contingencias, cómo va conociendo el mundo, ¿no? Y creo que ahí es vital la infancia y la adolescencia de Matías, ¿no? Que probablemente, quizás en un análisis más político, más hoy día al calor de efectivamente la reivindicación como el Huaychafe, yo creo que toda esta otra parte queda más bien invisibilizada, ¿no? Entonces, la primera parte es una invitación a abrir un poco las mentes y conocer cómo las personas nos constituimos en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Cómo nosotros vivimos o cómo se puede vivir siendo niño, ciertos conflictos, los conflictos familiares, las búsquedas, ¿no? En la adolescencia, las búsquedas de identidad, las búsquedas de objetivos políticos, el aprender del mundo, ¿no? El conocer el mundo. Y el Peñi Matías tiene ahí por lo que se relata en la biografía, y con esta distancia que tenemos por la muerte que sufrió, se relatan esas búsquedas, ¿no? Esas discrepancias también que fue viviendo en su acontecer cotidiano, lo que fue él viviendo en los colegios donde estuvo, con los amigos que se juntó, en su experiencia en la enseñanza media, cuando hizo el servicio militar. Son distintos momentos totalmente diferentes, digamos, de lo que fue su última parte en la militancia del movimiento mapuche, ¿no? Entonces, toda esa parte es como un vendaval de elementos novedosos para una persona que no conoce la vida de Matías y que nos permite un poco adentrarnos en esa profundidad. Y es una cuestión que a mí personalmente me llama a la reflexión, sobre todo cuando somos padres, ¿no? De cómo finalmente nuestros procesos en la infancia y en la adolescencia son momentos que a nuestros hijos los marcan para siempre, ¿no? Y uno puede acá ver un poco cómo fue ese Matías niño, ese Matías en la adolescencia, y cómo se fue transformando en una persona adulta, ¿no? Un Peñi agudo, inteligente, no crítico, pero sobre todo lleno de emociones, ¿no? Que se plantea en el libro, ¿no? No se ve como un sujeto frío, nada por el estilo, ¿no? Sino una persona que siente permanentemente. Entonces, ese acceso a ese mundo, desde mi perspectiva, es sumamente vital para comprender un poco los viajes que fue emprendiendo, ¿no? Se nos muestra entonces al Matías centrado en Santiago, que después viaja al norte por el tema del servicio militar y que después viaja al sur, y va uno construyendo de a poquito, va trenzando esos periplos en la vida del Peñi, ¿no? Cómo fue aprendiendo distintas cosas, los amigos que fue construyendo, con los que se fue juntando, ¿no? A los que valoró mucho. Eso hay un lado íntimo que yo creo que a mi juicio es lo más primordial en el texto.
¿no? Y después tenemos una parte final donde empezamos a ver cómo Matías, acá estando en esta ciudad, en Temuco, fue conociendo, ¿no?, el mundo mapuche de las comunidades en resistencia. Y ahí hay una vida de él, adquiere un ritmo veloz, ¿no?, que es tan veloz como la muerte, ¿no?, el asesinato del Peñi, que siendo tan joven, ¿no?, fue arrancado de este mundo, ¿no? Entonces, esa última parte y cómo se viven también en el relato de Fernando está muy bien estructurada, está muy bien, con un sentimiento importante para compartirlo con usted, ¿no? Y el otro elemento que a mí personalmente me gustaría rescatar es que la vida de Matías refleja una de las tantas formas y de unas tantas formas de tener vidas mapuche, ¿no? Porque es un joven que en Santiago conoce el mundo mapuche, ¿no?, a partir de algunos grupos militantes que estaban vinculados con la resistencia mapuche de las comunidades, y a partir de eso y del traslado que después tiene a Temuco a estudiar, va conociendo a distintas personas, de las que se impregna, de las que conoce, de las que sabe, ¿no?, y de las que quiere también seguir profundizando. Hay una parte del texto donde efectivamente queda una sensación enorme, que es lo que plantea su tío Pedro, que en el fondo se nota que el Peñi quería vivir, ¿no?, quería continuar viviendo, y eso es lo más desgarrador del texto, ¿no? Había un deseo enorme por seguir en este mundo, ¿no? Y por lo tanto eso también nos llena de tristeza también al leer este relato. Pero Matías es la expresión de las vidas mapuches que, producto de la colonización, producto de la violencia del Estado y de una serie de otros factores, se han ido multiplicando en distintas formas de ser, ¿no? Él se forjó en un escenario completamente diferente al de las comunidades y llegó en su etapa de adulto a las comunidades a partir de sus propias reflexiones y de su propia decisión política de participar en los procesos de las comunidades en resistencia, ¿no? Pero todas esas búsquedas las fue construyendo él un poco a este calor de las vidas mapuches, ¿no? En él se trenzan la historia de sus abuelos Catrileo, de su padre, ¿no?, que quedaron en los pueblos de indios que quedaron al norte del Biobío. No es la historia de las comunidades, no es la historia de las reducciones, ¿no?, de los títulos de merced. Es otra historia mapuche que es muy poco contada, que son los pueblos de indios que quedaron al norte del Biobío, en los que quedaron un montón de mapuches esclavizados hasta que quedaron viviendo ahí con los campesinos chilenos durante largos siglos. Esa es la historia de los Catrileo, ¿no? La historia de los Quesada, por otro lado, se juntan en él, ¿no?, como un vendaval de muchas fuerzas, de muchas personas, abuelos, tíos, parientes, que lo van nutriendo en el fondo, en el conocimiento y en el estar en el mundo, ¿no? Por lo tanto, es una vida bien diversa, bien rica en experiencia y en conocer, ¿no? Una de las cosas que también más llama la atención en el texto era una sensación de un Peñi que está permanentemente conociendo, ¿no? Está permanentemente escuchando a otros, a sus mayores, a sus parientes, abuelos, abuelas, ¿no?, hermanas, padres, madres, ¿no? Está conociendo el mundo permanentemente, no se cansa de eso, ¿no? Y ahí se nota una sabiduría, a pesar de ser tan joven, ¿no?, de cómo observar el mundo, cómo estar en el mundo, ¿no? Entonces, creo que la vida de Matías es un poco el reflejo de esta multiplicidad de vidas que hoy día tienen los mapuches. Desde mi perspectiva es eso, ¿no? No existe una única forma de ser mapuche, no existe, sino que existen múltiples formas de serlo y de estar en el mundo como mapuche, ¿no? Por eso a veces me suena un poco contradictorios como algunos discursos muy moralistas como sobre cómo se debe ser, que un poco en el relato de Matías es todo lo contrario, ¿no? El relato de Matías nos va abriendo el mundo a que existen diversas maneras, una pluralidad de formas de ser, y que son inabarcables porque nuestro pueblo es inabarcable, ¿no? Porque nuestro pueblo hoy día vive en muchos territorios dispersos por la colonización, pero eso nos da un poco más sentido de que nuestra comunidad mapuche en general, nuestra comunidad imaginada, nuestro pueblo, nuestra nación, como queramos llamarlo, hoy día está en distintas partes, ¿no? Y lo que debiera hacer un movimiento para ser más grande y para tener más potencia es hablarle a toda esa nación, en los territorios en los que se encuentra, y no plantearlo únicamente en una sola dirección o de una sola manera.
porque ahí estamos frente a una mirada más bien ciega, ¿no? Lo que nos dice Matías, o lo que nos dice su vida en el fondo, es que existen todas estas formas de observar, de ser y de estar en el mundo, ¿no? Yo me quedo con esa impresión. Y por último, yo quería como situar el trabajo que hace Fernando en un relato un poco distinto sobre las biografías, ¿no? El mundo de las biografías sobre mapuche tiene hartos trabajos, hartos donde uno puede leer e investigar, ¿no? Y los primeros trabajos evidentemente parten de los curas y de los primeros etnólogos o antropólogos que llegan acá a la Araucanía y que intentan reflejar a un mundo mapuche, partiendo por Tomás Guevara, ¿no? Que en la imaginación de ellos era un mundo que se iba a acabar, ¿no? Y por lo tanto había que entrevistar a todos estos mapuches, mujeres, hombres, que dieran relatos de una sociedad que se acaba. Esas eran las primeras biografías que hay, en las que se encuentran los trabajos de Tomás Guevara sobre Manuel Manquilef, o con Manuel Manquilef como informante, y sobre todo el trabajo de Pascual Coña, ¿no? Hecho por Wilhelm de Muesbach, ¿no? Este cura alemán que llega a la zona de Puerto Saavedra. De ahí en los 50 hay nuevas biografías, las biografías de Carlos Munizaga sobre los migrantes de Santiago. En los 80 vienen algunas más, las de Rolf Fester sobre Martín Painemal Huenchual, un dirigente de acá. La biografía que hace Sonia Montesino sobre la machi Carmen Romero, ¿no? Son distintos momentos que se van articulando, pero siempre ha sido la voz del Huinca sobre el mapuche, ¿no? Ya. Entonces, en el último tiempo han habido algunas biografías donde son los propios mapuches los que están hablando de las vidas que ellos consideran significativas en determinados momentos, ¿no? Y en esa línea se inscribe un poco esta biografía hecha por Fernando, comprometido con la causa, analista también de los procesos políticos de nuestro pueblo. El trabajo de Matías se inserta ahí, ¿no? En la voz de un peñi sobre la vida de otro peñi que tuvo importancia histórica, que está cargado de emociones, y por lo tanto ahí es donde está un poco esta diferencia con otro tipo de biografía, ¿no? Es una biografía que sale de la pluma de un mapuche, del pensamiento de un mapuche, para hablar sobre su propio pueblo, un proceso de cierta manera autorreflexivo, ¿no? De autocomprensión. Y por lo tanto eso lo hace totalmente diferente de otros trabajos, ¿no? Yo agradezco a la familia Catrileo Quesada, a Fernando, a Pehuen, por haber hecho este trabajo. Creo que es un material muy importante, sobre todo en una conmemoración como esta, y haberme dado la oportunidad de hacer el prólogo, y espero que se pueda compartir y que ustedes lo lean ahí para seguir reflexionando un poco de los procesos contemporáneos, de las vidas y de nuestras emociones, de nuestra individualidad, nuestra subjetividad como mapuche. Chaltumay, Pupeñi Pulay.